La cámara sináptica central vibraba con un tono grave que parecía surgir de las mismas paredes orgánicas del recinto. En la civilización Vorkán, todo sonido tenía un significado, y toda vibración llevaba la huella de una mente conectada. Millones de pensamientos fluían por los canales neurales del enjambre colectivo, pero esa noche, si es que podía llamarse noche en un mundo donde el sol apenas atravesaba una atmósfera densa y rojiza, algo perturbaba la perfecta armonía del pensamiento unificado. El concilio de proyecciones, el órgano que actuaba como rostro y voz de la colmena, flotaba sobre la plataforma circular. No tenían cuerpos en el sentido humano del término, pero las proyecciones holográficas adoptaban formas vagamente humanoides para interactuar con especies externas. Una concesión incómoda para ellos, pero necesaria. La proyección principal tomó forma, alta, simétrica, con ojos compuestos que destellaban como cúmulos de estrellas fractales. Su voz resonó como un coro de miles de susurros simultáneos. Iniciamos la sesión, declaró la primera voz. El objeto de análisis es la especie humanidad. Una oleada de murmullos sin sonido se extendió por la cámara. En la mente colmena, un murmullo era simplemente un patrón fractal de duda. La segunda voz emergió, su forma aún más nítida. Hemos recibido los informes finales de las avanzadas periféricas. La coalición aliada celebró la supuesta victoria hace 9 siglos. Ninguna señal posterior de actividad humana. Ninguna respuesta. Ningún movimiento. La primera voz vibró, manifestando un destello blanco. Conclusión provisional, extinción o rendición silenciosa. La tercera voz intervino, su timbre más grave, más áspero. O hibernación. Los humanos tienden a sorprender. Hablar de sorpresa en una mente colmena era casi una blasfemia. La colmena no se sorprendía, todo era anticipado, calculado, esperado. La idea misma de una especie que actuaba fuera de parámetros era irritante, casi ofensiva. La primera voz replicó, cortante, la humanidad fue derrotada según los parámetros tácticos. Sus colonias exteriores caídas. Sus rutas comerciales desmanteladas. Su red diplomática anulada. Y sin embargo, la tercera voz cambió su color a un ámbar inquietante, no responden. No huyen. No suplican. No negocian. No enviaron emisarios, ni transmitieron advertencias finales. Nada. Silencio absoluto. El silencio era extraño. Peligroso. Un fenómeno contrario a la lógica del enjambre. La segunda voz, más pragmática, sintetizó, son una especie civil con pequeñas extensiones militares. Lo poco que resistieron ya fue neutralizado. No queda capacidad ofensiva. No queda amenaza. La primera voz finalizó la apertura. La humanidad está derrotada. La galaxia retoma su curso. Y entonces, una sombra atravesó la cámara sináptica. Una señal. Un eco. Una transmisión débil, fracturada, casi indescifrable. Pero humana. La recámara entera se congeló, y por primera vez en mucho tiempo, la colmena sintió algo que jamás admitiría. Duda. Para comprender por qué el silencio humano resultaba tan inquietante, era necesario entender la doctrina Vorkán. Eran una civilización que se definía por su unidad absoluta. No existían individuos, solo nodos. Cada nodo, un pensamiento. Cada pensamiento, una contribución al propósito común. La colmena nació en un mundo hostil, donde criaturas gigantescas competían por recursos escasos. La supervivencia dependió de su capacidad de sincronizar. Las mentes aisladas morían, las mentes conectadas prosperaban. Así se formó la red sináptica, una matriz orgánica y tecnológica que evolucionó hasta abarcar a toda su especie. Sus valores fundamentales eran 3. Armonía, el pensamiento compartido elimina el conflicto interno. Predicción, la colmena calcula. La colmena anticipa. Supremacía lógica,
toda emoción es un error. Todo instinto, una distracción. Y por ello, los humanos eran una anomalía irritante. Una especie que actuaba impulsada por emociones impredecibles, decisiones contradictorias, impulsos caóticos. Un conjunto de mentes independientes que no debían, según toda lógica, haber prosperado. Pero lo hicieron. Y lo hicieron demasiado rápido. El archivo histórico proyectó imágenes frente al concilio. Colonias humanas en desiertos radiactivos, reconstruidas con improvisada resiliencia. Familias que trabajaban en campos estelares no por orden, sino por deseo propio. Migraciones masivas hacia mundos marginales con una mezcla de temor y esperanza. Conflictos internos que, paradójicamente, los hacían más fuertes. La colmena odiaba eso. La imprevisibilidad. El alto analista sináptico presentó su informe. Humanidad, estructura basada en células sociales autónomas. Familias, comunidades, ciudades, naciones. No existe alineación mental centralizada. No existe conciencia colectiva. No existe predicción masiva confiable. La primera voz interrumpió. Y aún así, resistieron. Resistieron, más de lo previsto, admitió el analista. Sus redes de información eran primitivas pero versátiles. Utilizaban redundancia emocional para reemplazar la pérdida de nodos. Su fortaleza no reside en la uniformidad, sino en la variedad. La segunda voz preguntó. ¿Variedad como ventaja? Variedad como caos, corrigió el analista, lo cual puede generar soluciones imprevistas. Ese era el dilema. Una civilización que debía haber sido aplastada por su falta de control interno, pero que, por alguna razón, siempre encontraba la manera de adaptarse. Y ahora, ese silencio. La colmena no lo interpretaba como miedo. Ni como sumisión. Lo interpretaba como un movimiento en el tablero galáctico que aún no comprendían. La señal captada en la cámara sináptica provenía de una región ignorada tras la guerra, un cúmulo disperso de colonias humanas de bajo valor estratégico. Regiones agrícolas, complejos mineros, estaciones de observación astronómica. Nada que sugiriera un movimiento ofensivo. El Nexo Exploratorio 7, una plataforma Vorkán dedicada a vigilar los restos de infraestructura humana, envió su informe. Detección, ráfaga criptográfica humana. Origen, desconocido. Intensidad, baja. Contenido, fragmentado. Interpretación posible, señal de socorro. La primera voz replicó con desdén. ¿Suplicando rescate entre sus propias ruinas? Patético. Irrelevante. Pero la tercera voz no compartía ese tono. No coincide con la respuesta típica humana ante derrota. Históricamente, su especie manifiesta tres etapas: dolor, reorganización, contraataque. La reorganización requeriría tiempo, señaló la segunda voz. Han tenido 9 ciclos. Suficiente para cualquier respuesta, salvo esta. La transmisión se repitió. Un fragmento más claro emergió. Una voz humana. Suave. Susurrante. Casi un lamento. Regresaron sin avisar. No estábamos listos. Nadie lo vio venir. El concilio sintió frío. O el equivalente sináptico del concepto. Por primera vez desde la caída humana, algo no cuadraba. ¿Regresaron? ¿Quién? ¿A dónde? ¿Con qué finalidad? El silencio humano ya no parecía resignación, sino preparación. La red sináptica dedicó 100.000 procesadores biotecnológicos a un único cálculo. ¿Habían subestimado a la humanidad? Los resultados fueron contradictorios. Imposibles. Humanos desaparecidos en mundos interiores. Colonias evacuadas sin signos de violencia. Estaciones vacías, aún con energía. Rutas de tránsito cerradas desde el interior hacia afuera, algo nunca antes visto. La primera voz habló con autoridad.
Concluimos, la humanidad se replegó. Ocultamiento deliberado. La segunda voz objetó. ¿Pero por qué esconderse si están derrotados? La tercera voz respondió con un destello rojo. Porque no están derrotados. Un latido silencioso se expandió a través de la cámara sináptica. El alto analista presentó un nuevo informe. Registro histórico humano, costumbre cultural de ocultar debilidad temporal. Frases típicas, aguardar el momento, guardar silencio antes del golpe. La primera voz frunció su proyección, gesto aprendido de los humanos. Poética inútil. No aplicable a escenarios de guerra. Aplicable, si planean un contraataque asimétrico. La colmena detestaba esa palabra. Asimétrico significaba imprevisible. Imprevisible significaba peligro. El concilio debatió durante 7 ciclos sin pausa, una eternidad para la colmena. Finalmente, la primera voz entregó el veredicto. Iniciaremos la Operación Penumbra, una exploración profunda en los territorios humanos restantes. Queremos conocer su situación real. La segunda voz añadió. Enviar nodos de reconocimiento. Flotas ligeras. Espías sinápticos. La tercera voz, con una mezcla de temor y fascinación. Y prepárense para resultados que no podremos anticipar. La orden fue transmitida. Miles de naves orgánicas se desplegaron desde los astilleros vivos de Borca Prime, moviéndose como un enjambre oscuro que cruzaba la galaxia en silencio. No sabían que estaban avanzando hacia el inicio del fin de su confianza absoluta. No sabían que aquello que encontrarían cambiaría la historia. No sabían que la humanidad no estaba en retirada. Estaba esperando. Analizando. Preparándose. Y aunque nadie lo sospechaba aún, la coalición alienígena que celebró su victoria, pronto entendería lo que los humanos pensaban de los silencios prolongados. El espacio conocido como la Franja Exterior había sido territorio humano durante generaciones. No era un lugar próspero ni relevante para la mayoría de las potencias galácticas, sin embargo, para la humanidad representaba algo profundamente simbólico. Sus primeros pasos más allá de un sistema natal lleno de cicatrices históricas. La flota ligera de exploración Borcán, enviada bajo la Operación Penumbra, llegó sin resistencia. No detectaron balizas, ni patrullas, ni drones obsoletos, ni siquiera señales meteorológicas automáticas. Un vacío absoluto. Los nodos piloto, conectados directamente a la conciencia del enjambre, contemplaban la escena con asombro silencioso. Confirmamos, los colonos humanos abandonaron sus instalaciones. No se observan signos de ataque. No se observan cadáveres. No se observan daños estructurales. La primera voz, desde la cámara sináptica central, respondió con un tono áspero. ¿Evacuación ordenada? La humanidad no posee la disciplina para una retirada tan limpia. No en sectores civiles. La misión continuó. La flota descendió hacia Ardea 9, una antigua colonia agrícola humana. Las naves orgánicas Borcán perforaron la atmósfera, extendiendo sensores bioluminiscentes. Lo que encontraron era inquietante. Las granjas seguían funcionando. Las máquinas cosechadoras estaban limpias, sin polvo. Los sistemas de riego pulsaban con precisión milimétrica. Las luces interiores de las casas aún respondían a paneles energéticos. Pero no había nadie. Ni huellas. Ni ropa. Ni notas. Ni restos de comida. Ni señales de evacuación. Era como si cada habitante se hubiera detenido en un mismo segundo, y luego desaparecido. Los nodos de análisis se comunicaron con rapidez creciente. Detectamos rastros de transporte. Pequeños. No militares. Rutas cortas, destino desconocido. No parece huida. Parece, reubicación. La tercera voz intervino con un destello sombrío. Los humanos suelen proteger a sus civiles primero. Quizá anticiparon represalias y decidieron esconderlos.
La primera voz desaprobó de inmediato. Improbable. No poseen una infraestructura tan coherente para una evacuación masiva. Tampoco los recursos. Su derrota fue reciente. Pero mientras las voces debatían, algo se movió entre los campos silenciosos de Ardea 9. Un dron humano. Antiguo, oxidado, pero aún funcional. Caminó torpemente, activándose apenas detectó presencia. Su lente mecánico giró hacia las naves del enjambre. Emitió un mensaje automático. Una grabación simple. Una voz humana. Si necesitan ayuda, hemos regresado. Busquen con cuidado. Las palabras resonaron en la conciencia compartida del enjambre como un golpe inesperado. Un mensaje preparado antes de abandonar la colonia. Busquen con cuidado. ¿Buscar qué? ¿A quién? El dron se detuvo. Se apagó. Y cayó al suelo. El silencio volvió a cubrir la superficie del planeta. La operación apenas comenzaba, y ya la colmena sentía algo que no había experimentado en siglos. Incertidumbre. La civilización Vorkán se había acostumbrado a dominar. Sus primeras conquistas ocurrieron cuando descubrieron que podían extender su red sináptica a otras especies menores, usándolas como nodos auxiliares. Expectativas, emociones, decisiones, todo apilado en una enorme arquitectura mental. Por eso, interpretar a los humanos había sido complicado desde el principio. No podían integrarlos, ni leerlos a distancia, ni replicar sus impulsos. Eran un vacío cognitivo en el mapa sináptico, una anomalía que la colmena trató primero como curiosidad y después como obstáculo. Las primeras guerras no fueron limpias. Los humanos resistieron con una tenacidad que superó todos los modelos. El alto analista recordó uno de los reportes originales. Observación: humanos civiles protegen territorio con conductas irracionales. Ejemplo documentado: familias enteras defendiendo puentes, escuelas y sistemas hidráulicos sin valor táctico directo. La primera voz había descartado ese comportamiento como simple sentimentalismo inútil. Pero ahora, ante colonias perfectamente abandonadas y señales ambiguas, comenzó a dudar. La segunda voz propuso una teoría. Tal vez lo que interpretamos como sentimentalismo es, en realidad, resiliencia estratégica. Un patrón emocional que funciona como sistema de redundancia social. La tercera voz añadió con tono siniestro. Los humanos no necesitan lógica para planear un contraataque. Solo necesitan voluntad. Esa palabra, voluntad, tenía un peso insoportable para la colmena. Ellos no poseían voluntad. Poseían propósito. Propósito diseñado, compartido, establecido. Pero voluntad humana. Eso era algo antiguo, primitivo, impredecible. Y ahora, la Operación Penumbra estaba revelando señales que no encajaban ni con derrota, ni con rendición, ni con huida. Solo con preparación. La flota ligera se dirigió al segundo objetivo, Cinturón Argos, una red de estaciones mineras humanas. A diferencia de Ardea 9, este era un entorno duro, peligroso y lleno de historia laboral. Las plataformas estaban activas. Las luces encendidas. Los sistemas en pleno funcionamiento. Pero nuevamente, ni un alma. El nodo comandante descendió hacia la estación Argos 3, acompañado de una escolta. La entrada se abrió automáticamente, como si los humanos esperaran visitantes. Los corredores estaban limpios, los paneles lumínicos brillaban con una claridad sospechosa. En el centro de mando hallaron algo inesperado. Un mensaje proyectado en una pantalla vieja. Texto simple. Blanco sobre negro. No busquen entre nuestros escombros. No estamos aquí. El enjambre sintió un estremecimiento colectivo. La transmisión se activó sola. Voces humanas superpuestas, como ecos del pasado. Nos dijeron que nos escondiéramos. Que guardáramos silencio. Que no atrajéramos atención. Porque ellos regresarían sin avisar.
La tercera voz preguntó en voz baja. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Los humanos? ¿O algo más? La estación se sacudió de pronto. Los paneles lumínicos parpadearon. Un sonido vibró en la estructura metálica. Una señal nueva. Un pulso desconocido. No Vorkán. No humano. Algo más. Los nodos de la flota reaccionaron al instante. La segunda voz gritó. Identifiquen la fuente. Ahora. Pero antes de que los sensores se ajustaran, la señal desapareció. Tan rápido como había llegado. El mensaje final apareció en la pantalla, como una burla. No debieron venir. La estación entera se apagó. Y el enjambre retrocedió con una ansiedad que no había sentido desde su era pretecnológica. El enjambre replegó la flota ligera para reanalizar los datos. Las transmisiones humanas no coincidían con ninguna táctica conocida. No había desesperación en ellas. No había súplicas. Tampoco amenazas. Solo advertencias. Y la colmena no sabía si iban dirigidas a ellos, o a alguien más. El alto analista reunió patrones auditivos, comparó voces, reconstruyó fragmentos. Finalmente presentó una conclusión inesperada. Las señales humanas proceden de múltiples fuentes. Diferentes regiones. Diferentes colonias. Pero todas comparten una estructura narrativa. La primera voz preguntó. ¿Narrativa? Las grabaciones no son aleatorias. No son convocatorias de ayuda. Son mensajes diseñados para ser encontrados por nosotros. Los nodos se estremecieron. El enjambre odiaba ser manipulado. ¿Con qué propósito? Presionó la segunda voz. Calculo 3 posibilidades. Advertencia genuina. Distracción estratégica. Trampa psicológica. La tercera voz lanzó una hipótesis inquietante. ¿Y si los humanos no están desapareciendo? ¿Y si están concentrando a su población en un punto que no hemos detectado? La primera voz respondió. Imposible. Sus capacidades logísticas son inferiores. Pero la segunda voz replicó. Sus capacidades emocionales no y la voluntad humana mueve masas. El enjambre guardó silencio. Un silencio tenso. El tipo de silencio que precede a un colapso de certeza. El analista continuó. Los humanos no son impredecibles porque carezcan de estructura. Son impredecibles porque su estructura depende de lo único que no podemos calcular, esperanza. La palabra flotó como un insecto moribundo en un vacío estéril. Esperanza. El peor enemigo del pensamiento absoluto. Los resultados de la operación Penumbra desataron un caos silencioso dentro de la red sináptica. No era un caos visible, la colmena jamás permitiría una pérdida de control tan evidente. Pero las distorsiones emocionales comenzaron a aparecer como microfracturas en la estructura mental colectiva. El enjambre era perfecto, en teoría. Pero la perfección no tolera dudas. Y la duda humana había comenzado a infiltrarse. La primera voz exigió explicaciones. Los humanos fueron derrotados. ¿Por qué no aceptan su condición? ¿Por qué su silencio irrita nuestro cálculo? La segunda voz respondió. Porque no es un silencio de derrota. Es un silencio táctico. La tercera voz añadió. Un silencio, humano. Esa última palabra era suficiente para que cualquier nodo sintiera incomodidad. De pronto, una transmisión inesperada inundó la cámara. No venía de un dron humano antiguo. No venía de una colonia vacía. No venía de una repetición automática. Era una voz viva. Una voz humana. No queríamos que vinieran aquí. El enjambre contuvo la respiración colectiva. No queríamos que siguieran buscando. No queríamos que vieran lo que tuvimos que hacer. La primera voz respondió con severidad. Identifíquense. ¿Son un remanente civil?
¿Un líder militar? ¿Un transmisor automatizado? La voz humana suspiró. Un humano no debería tener el poder de hacer suspirar a una colmena entera. Somos los que ustedes no conocen. Los que nunca entraron en batalla. Los que ustedes no vieron. Los que regresaron sin avisar. La transmisión se cortó. El enjambre tembló. La transmisión humana dejó a la cámara sináptica en un estado de profunda inquietud. Para una civilización de mente colmena, una sola voz externa con la capacidad de alterar patrones emocionales era un evento extraordinario y peligroso. La primera voz ordenó una reevaluación inmediata de todos los datos obtenidos durante la Operación Penumbra. No sabemos con quién hablamos, advirtió. Podría haber sido un civil. Podría haber sido un refugiado. O podría no haber sido humano. La tercera voz replicó. El patrón vocal coincide. Es humano. Pero no uno que tengamos registrado. No hay correspondencia en nuestras bases de datos. La segunda voz añadió. Quizá uno que no enfrentó la guerra. Uno que se mantuvo oculto. Uno que regresó después. A medida que los análisis continuaban, otra transmisión ingresó espontáneamente. No era una voz. Era un mapa. Un holograma tridimensional aparecía frente al concilio, mostrando rutas humanas que se habían cerrado meses atrás. No eran líneas de evacuación. No eran rutas de escape. Eran trayectorias de retorno. Miles de pequeñas flechas convergían hacia un punto oscuro en el borde de la galaxia. Una región que el enjambre había catalogado como espacio muerto. La primera voz dio un paso hacia la proyección, desconcertada. ¿Cuál es este punto? No hay colonias humanas registradas aquí. Ni bases militares. Ni rutas comerciales. Es un vacío. El alto analista corrigió. Era un vacío. Hace 9 ciclos dejó de serlo. La tercera voz exhaló un destello rojo como una herida abierta. Ese fue el momento en que creímos haber ganado. El día en que la coalición celebró, mientras ellos regresaban sin avisar. El concilio debatía cuando un evento inesperado ocurrió en el borde de la galaxia. Un destacamento Vorkán, operando cerca de la región marcada, envió una transmisión urgente. Luego otra. Luego gritos. Luego nada. La señal se cortó. La flota Vorkán reunió unidades de reconocimiento de emergencia y las envió hacia el punto señalado. Para una mente colmena, no actuar era peor que actuar sin información. El enjambre funcionaba con certezas. Lo desconocido era un veneno. El primer escuadrón llegó a la región. Y vio algo imposible. Una estructura gigantesca, suspendida en la negrura del espacio. No era una estación espacial. No era un mundo terraformado. No era una nave. Era una ciudad interestelar. Un conjunto colosal de anillos metálicos, torres modulares y plataformas intercambiables, conectadas como si cada pieza hubiera sido diseñada para ensamblarse en secreto, pieza por pieza, durante siglos. Pero era reciente. Humana. Civiles trabajando en silencio. Civiles que no parecían huir. Civiles que parecían esperar. La segunda voz preguntó. ¿Cómo construyeron esto sin detección? El analista respondió con algo que ningún Vorkán quería escuchar. No tenemos idea. La tercera voz añadió. La humanidad siempre improvisa. Pero esto no es improvisación. Esto es planificación. A largo plazo. Organizada. Callada. Unificada sin una colmena. En la esquina de la transmisión apareció una figura. Un humano. No militar. Vestía un traje simple, neutral. Y habló. Advertimos que no vinieran. La voz era la misma que la transmisión anterior. Advertimos que buscáramos silencio. Que no queríamos mostrarnos aún.
El nodo comandante Volcán respondió. Expliquen este lugar. Expliquen su propósito. El humano inclinó la cabeza y sonrió. Los humanos no solían sonreír así en escenarios de tensión. Era una sonrisa tranquila. Una sonrisa peligrosa. Nunca entenderían el propósito. Porque ustedes creen que la colmena es la forma más pura de unidad. La tercera voz replicó. Lo es. No. La forma más pura de unidad es elegirla. La frase cayó como un asteroide sobre la cámara sináptica. La humanidad había construido una ciudad interestelar no porque estuviera huyendo, sino porque estaba unificando a toda su especie en un solo lugar. Por voluntad. Por decisión. Por miedo. Por rabia. Por esperanza. Y entonces, el humano dijo. Nos arrinconaron. Así que hicimos lo que ustedes nunca imaginaron. El nodo comandante preguntó. ¿Qué hicieron? Nos preparamos. La transmisión se cortó. La ciudad interestelar comenzó a activarse. Los miles de anillos giraron al unísono. Torres se replegaron hacia el núcleo. Luces azules, verdes y blancas iluminaron segmentos completos de la estructura colosal. La colmena estaba atónita. Una civilización fragmentada, sentimental y contradictoria había construido algo que ninguna de las potencias galácticas podría haber ocultado. Y sin embargo, lo lograron. El alto analista proporcionó un dato crucial. La ciudad no es una fortaleza. No es un arma. La primera voz respondió desesperada. Entonces, ¿qué es? Es un puerto. ¿Un puerto para qué? Pero la respuesta llegó antes de que pudiera terminar la frase. Decenas. Cientos. Miles de naves humanas emergieron del interior del puerto interestelar. No naves militares. No fragatas. No destructores. Eran naves civiles. Reconstruidas. Modificadas. Fortificadas con tecnología improvisada. La segunda voz gritó. Eso no es una flota militar. La tercera voz, con tono quebrado. No, es peor. Es una evacuación, lista para convertirse en arma. Los humanos no tenían el poder bruto del enjambre. No tenían la precisión. Ni la coherencia. Pero tenían algo incomparable. Desesperación organizada. Esperanza disciplinada. Unidad voluntaria. El humano reapareció en pantalla. No queríamos pelear más. Pero ustedes siguieron buscándonos. ¿Y cuando encontraron lo que hicimos? El nodo comandante replicó. Esto es una declaración de guerra. El humano negó suavemente. No. La guerra ya había terminado. Lo que viene ahora, no es guerra. El enjambre contuvo el aliento. Es nuestra respuesta. Los humanos no dispararon primero. Los humanos no atacaron. Los humanos no enviaron amenazas. Simplemente avanzaron. Miles de naves civiles, volando en formación. No para destruir. Sino para abrirse paso. Para atravesar el territorio Volcán sin permiso. La primera voz gritó. Esto es una provocación intolerable. La segunda voz. No podemos permitir que crucen nuestras líneas. La tercera voz. Si atacamos primero, unificaremos más a la humanidad. Demasiado tarde. La primera flota Volcán abrió fuego. Un solo disparo. Un rayo de advertencia. La humanidad respondió. No con armas. No con bombas. Con algo peor. Los humanos apagaron sus sistemas de comunicación. Todas las naves. Al mismo tiempo. El enjambre quedó ciego. La primera voz se estremeció. ¿Qué significa esto? El analista respondió con horror. Están imitando a la colmena.
Están actuando como una sola mente. Los humanos no se habían unido mentalmente. Se habían unido emocionalmente. Ideológicamente. Voluntariamente. Las naves civiles avanzaron sin temor. Algunas fueron destruidas. Otras continuaron. Y cada pérdida solo fortaleció la cohesión humana. La batalla no era una batalla. Era una demostración. Una declaración. Una respuesta. La colmena no conocía el terror. Conocía el cálculo. Conocía el riesgo. Pero el terror humano era distinto. Era un silencio profundo. Era una calma inquietante. Era avanzar aún sabiendo que morirían. El humano reapareció por última vez. No venimos a destruirlos. Venimos a demostrarles algo. La primera voz exigió. ¿Qué intentan demostrar? El humano, con tono cansado. Que no nos quebraron. Que nunca estuvimos derrotados. Que una especie sin colmena puede unirse cuando ya no tiene nada que perder. La transmisión terminó. Y en un instante extraño, imposible, casi místico. La colmena sintió algo que jamás había sentido. Miedo. El choque entre la humanidad y el enjambre no dejó un campo de batalla tradicional. No había escombros militares, ni naves destruidas flotando sin rumbo, ni balizas distorsionadas llamando a rescate. La confrontación había sido otra cosa, un intercambio de verdades existenciales. La primera voz aguardaba reportes finales desde la línea de contacto. Lo que llegaba eran fragmentos, sensores saturados, patrones emocionales distorsionados, decisiones individuales contradictorias dentro de la colmena. No era destrucción, era disonancia. Nunca, en cientos de ciclos, la red sináptica había experimentado semejante fractura. El alto analista, con un tono apagado. Confirmamos la retirada humana. No continúan avanzando. La segunda voz replicó. ¿Se reagrupan? ¿Preparan un segundo ataque? La tercera voz negó lentamente. No. No buscan destrucción. Solo buscaban que los viéramos. La primera voz sintió un temblor interno, una vibración que no pertenecía al orden de la colmena. ¿Verlos? ¿Cómo? El analista proyectó las imágenes captadas durante los últimos instantes del avance humano. Miles de naves civiles. Alineadas en corredores improvisados. Protegiendo los transportes más vulnerables. Siguiendo rutas preestablecidas, no por una mente central, sino por acuerdos silenciosos. No era una flota. Era una decisión colectiva. Un pueblo entero diciendo, seguimos aquí. La segunda voz murmuró, por primera vez con tonalidades emocionales. Ellos no vinieron a luchar. Vinieron a sobrevivir. A recordarnos que siguen vivos. La tercera voz añadió. Vinieron a mostrar lo que la voluntad hace cuando una civilización se enfrenta a la extinción. La primera voz observó las últimas transmisiones. Civiles cantando en sus naves. Familias unidas alrededor de pantallas oscuras, esperando instrucciones que nunca llegarían. Rutas de evacuación convertidas en rutas de resistencia. La humanidad había respondido sin pedir permiso. Y el enjambre no tenía un algoritmo para interpretar eso. La colmena necesitó varios ciclos para recobrar la estabilidad emocional colectiva. Los nodos individuales habían experimentado algo cercano a la fractura mental, miedo, incertidumbre, inseguridad ante un enemigo que no se comportaba como enemigo. Las unidades del enjambre enviadas para monitorear la ciudad interestelar humana reportaron un fenómeno aún más desconcertante. Los humanos no celebraban la victoria. Tampoco lloraban a los muertos. No proclamaban superioridad alguna. Simplemente trabajaban. Reparando naves. Redistribuyendo recursos. Atendiendo heridos. Evitando confrontación. Era como si la humanidad considerara el episodio no una guerra, sino un recordatorio.
El nodo observador transmitió una conversación humana captada en la superficie de un módulo habitacional. ¿Crees que regresarán? Tal vez. Pero ya no importa. ¿Por qué? Porque ya demostramos que no estamos solos ni derrotados. La colmena sintió un estremecimiento profundo. Para ellos, la fuerza provenía de la unidad absoluta. Para los humanos, la fuerza provenía de la unión elegida. La primera voz habló con una serenidad inquietante. Ellos nos temen. Pero más miedo nos tienen a no hacer nada. El analista corrigió. Ellos no temen. Ellos recuerdan. Y actúan según ese recuerdo. La tercera voz añadió. Y ahora sabemos que sus silencios no significan rendición. Significan preparación. Por primera vez, el enjambre admitió. Habían interpretado mal a la humanidad desde el principio. La Cámara Sináptica convocó una sesión extraordinaria para decidir la postura oficial ante la humanidad tras el conflicto no declarado. Las voces vibraban con tensión. La primera voz abrió. Nuestra doctrina se basaba en la predictibilidad de las especies. La humanidad destruyó esa base. La segunda voz intervino. No podemos anticipar lo que harán si los presionamos otra vez. Ya demostraron su capacidad para reorganizarse sin estructura central. El alto analista presentó una conclusión devastadora. La humanidad no requiere ganar para resistir. Su sistema social no colapsa ante la derrota. Se transforma. Y cuando se transforma, se vuelve impredecible. La tercera voz añadió. Todo lo que creímos conocer era erróneo. Interpretamos el silencio como muerte. Interpretamos la ausencia como derrota. Pero su silencio era un arma. Una estrategia emocional. Una preparación que jamás vimos venir. Un nodo secundario preguntó. ¿Y ahora qué? ¿Debemos atacarlos antes de que crezcan más? La primera voz respondió con frialdad calculada. Un ataque solo provocaría que vuelvan a unirse. Y ya vimos lo que pueden hacer cuando deciden unirse. La segunda voz completó. La humanidad no es peligrosa porque tenga armas. Es peligrosa porque tiene memoria. La tercera voz terminó. Y porque eligió sobrevivir. La decisión tomada por el concilio cambió para siempre la política del enjambre. No se trataría de ocupar territorios humanos. No se buscaría absorber su cultura ni replicar su estrategia. Y sobre todo, no se interpretaría jamás el silencio humano como sumisión, sino como advertencia. La humanidad no declaró victoria. No reclamó territorios. No exigió reparaciones. No pidió negociaciones. Simplemente continuó. Esa era su mayor fortaleza. La ciudad interestelar, bautizada por los propios humanos como Puerto Horizonte, se convirtió en un punto de encuentro para refugiados, comerciantes, científicos y familias enteras desplazadas por la guerra. No era un bastión militar, era una promesa. El enjambre observó desde la distancia, temiendo intervenir, temiendo no intervenir. La tercera voz explicó. Los humanos avanzan no porque quieran conquistar, sino porque temen olvidar lo que perdieron. Y ese miedo se convierte en acción. La segunda voz agregó. Y cuando una especie convierte el miedo en acción colectiva, ninguna colmena puede anticiparlo. El nuevo orden galáctico no se definió por tratados. Ni por victorias. Ni por derrotas. Se definió por algo más simple. El reconocimiento mutuo de que la humanidad no podía ser subestimada otra vez. El último reporte provino de un nodo de observación estacionado cerca de Puerto Horizonte. Un mensaje simple. Una imagen. Miles de humanos reunidos en una plataforma externa, mirando al espacio profundo. No celebraban. No lloraban. Solo observaban. Esperaban. Y uno de ellos, quizá el mismo de las transmisiones anteriores, quizá no, dejó un último mensaje dirigido al enjambre.
Nunca quisimos la guerra. Nunca quisimos pelear. Solo queríamos un lugar para vivir en paz. Pero cuando nos obligaron a elegir, la imagen mostró la inmensa ciudad interestelar brillando como un faro en medio de la oscuridad. Decidimos no desaparecer. En la cámara sináptica, un temblor recorrió la red. El enjambre comprendió finalmente la lección que los humanos habían tratado de enseñarles con su silencio. No era una amenaza. No era una súplica. No era una provocación. Era una verdad simple, pero terrible. La humanidad no se extingue en silencio. La humanidad se prepara. La humanidad regresa. La humanidad responde. El enjambre tomó nota. Y no volvió a acercarse sin avisar.